Askurukipan takenitaki. Askirkipa yatichiri. Askirikipanaya Pasa. tichiri. Masquerukipaya tichiri. Walik, kalyan tañan Neymar y Tekawimpi. A ver, estamos en tiempo futuro. Tenían que escribir ejemplo. ¿Han escrito? Kiti Suliaranini. El Aptati. Naya tichiri. Ya, Ullaranim Gilata. Naya con el verbo saludar. Aruntaña. Naya arunta. Huma aruntata. Hupa aruntani. Hibasau aruntañani. Ya, plural. Plural. Sí, ahora. A ver. Nanakau aruntapja. Humanakau aruntapjata. Hupanakau aruntapjani. Hiwasanakau aruntapjañani. Walikiu Gilata Ugum. Gracias, Kitin teacher. Pisa. Buenos días, Yatichiri. Ullaka Elba. Buenos días. Yo voy a conjugar el verbo montaña, entrar. Nayah, manta. Humah, mantata. Upah, mantani. Hiwasah, mantañani. Nanakah, mantapsa. Humanakah, mantapsata. Hupanakah, mantapskani. Mantapkhani. Hiwasanakah, mantapñani. Mantapñani. ¿Está bien, profesor? ¿O me falta la A? Me falta la A, ¿verdad? Eh, El Hiwasanakah, Mantapiani. ¿Está bien así? Mantapja. ¿O me falta la Mantapjañani. A? Sí, le falta la Manta- A. Mantapjañani. Sí. Ya, La profesor. X pronuncia en Aymara como J. A ver. Mantaj, mantaj, Mantapjañani. Eso. No es x como en español. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Mantapjañani. Eso. Ya, profesor, gracias. Vale, ¿qué te empieza? Naya Yatichiri, Ya, Ullarán en Puyacam. hice con el verbo ullaña en singular, nayaj, ullá, upaj, ullata, perdón, Yatichiri, humaj, ullata, upaj, ullani, hiwasaj, ullañani. En plural, nanakaj, ullapja, humanakaj, ullapjata, Upanakaj Ullapjani, Hiwasanakaj Ullapjañani. Ya, huele Q. ¿Qué te empieza? ¿Qué te empieza? ¿Te empieza Ullaranini? Naya Yatichiri, Ya, Ullarán en Culiquita. con el verbo payaña. Naya, Naya, paya, uma, payata, upa, payani, kiwasa, payañani. En plural, Naya, payapa, uma,
payaphata, hupa, payaphani, hiwasa, payaphanyani. Ya, solamente que en el plural el pronombre nanaka, humanaka, hupanaka, Ay, hiwasanaka. ¿Ya? ay, Nada entonces, más, pero está bien. gracias. ¿Ya? ¿Qué tempes? Naya yatichiri, Hilata Holguín, Ullaranim. del verbo saraña. Nayak sara, upaj sarata. eh, ¿Cómo no? Nayak sara, umaj sarata, upaj sarane, iwasaj sarañane. En plural. Nanakaj sarapja, eh, umanakaj sarapjata, upanakaj sarapjane, iwasanakaj sarapjañane. Walikiu, Walikipuniu. ¿Qué tempes? Naya yatichiri. ¿Ya? Verbo escribir, qilqaña. Naya qilqa, umaj qilqata, hupaj qilqani, hiwasaj qilqañani. Nanakaj qilqapja, umanakaj qilqapjata, nanakaj, perdón, humanakaj qilqapjata, upanakaj qilqapjani, hiwasanakaj qilqapjañani. ¿Ya? Walikiu, ¿qué tempes? Yatichiri yo con el verbo vender. ¿Ya? Ya. Naya halja, huma haljata, upa haljani, hiwasaj, hiwasaj, aljapjanyani, nanakaj, aljapja, humanakaj, humanakaj, aljapjata, hupanakaj, aljapjani, hiwasanakaj, aljapjanyani. Ukaki yatichiri. Walikiwa, ¿qué tempes? Naya yatichiri, ¿Ya? Ullaranim Hilata. verbo yatiqaña. Naya yatiqa, umaw yatiqata, upaw yatiqani, hiwasaw yatiqañani, nanakaw yatiqapqa, manakawa yatiqapqata, upanakaw yatiqapqani, hiwasanakaw yatiqapqañani. Walikiu, Nisqaqa Walikiu, yatichiri. Walikipuniu. Bien, Hanas, que Hayam, ¿todo está claro? Isa, canas que Yatichiri, Sí. um, quiero leer lo que elaboré para ver si me lo puede corregir. A El ver. verbo aruña, hablar. Nayax, aruta, umax, aruti, upax, perdón. Umax, aruña, upax, aruti, hiwasak, arutan, nanakaj, arupaxta. Eso elaboré. No. Eso es tiempo, la terminación. Para el tiempo futuro hemos cambiado. Lo otro era para tiempo presente y tiempo presente continuo. Ayer no estabas en clases. No, sí, sí, estuve en clase. ¿Y qué ha pasado? A ver, vamos a recordar ya. ¿Dónde está? Voy a compartir el documento.
¿Están viendo documento Word? Sí, Atichiri Sí, está ya compartiendo. Tichiri. Muy bien, entonces, para el tiempo futuro, esto es la terminación. Están los cuatro, tienen los cuatro pronombres, ¿no? Primera persona simplemente termina en diéresis. Segunda persona, diéresis y ta. Tercera persona, ne. Cuarta persona, ñani. Ñan. ¿Ya? Entonces, cualquier verbo. Entonces, pongamos aquí un ejemplo. A ver, vamos a poner un ejemplo de verbo lupiña. Lupiña. Entonces, lupiña es pensar, ¿no? Entonces, Sí. lupiña. Ya está nuestro verbo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Primero, quitamos siempre el infinitivo y primera persona es terminación en diéresis, ¿no ve? Entonces, simplemente aquí aumentamos diéresis, ¿no? Entonces, lupi, ¿no ve? Segunda persona, quitamos igual el infinitivo, ¿no ve? Entonces, aquí diéresis y ta, dice, ¿no ve? Entonces, diéresis y ta, lupita. Tercera persona, igual quitamos el infinitivo ña, ¿no? Y es terminación ni, ¿no? Lupita, lupini, aquí nos hemos comido la i, ¿no? Lupini. Y cuarta persona, lupiña, quitamos la ñam y ponemos la ñani. ñani. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces, lupi, lupita, lupini, lupiñani. Entonces, la terminación, esto es en futuro. Ahora lo que me has leído es en tiempo presente. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Sí, profesor, me quedó claro. Igual, muy bien. ¿Quién empezó, Ya, Yananini? Tichiri, ¿podría ¿Sí? hacerlo unito en plural de ese lupiña? ¿Sí? Ahora para plural hemos dicho hay que conjugar con el sufijo ja, ¿lo ven? PXA. Ah, ¿Sí? Entonces simplemente, a ver, con lupiña vamos a hacer, ¿sí? Entonces plural. Entonces, cuando hablamos de plural, quitamos el infinitivo igual y colocamos ja, ¿no ven? Este es el pluralizador del verbo, ¿no ven? Y la terminación tiene que ser en diéresis, ¿no ven? Entonces ahí está, colocamos la diéresis. Entonces, loop ipha, ¿no ve? Loop ipha, ¿ve? Ahora, segunda persona, quitamos el infinitivo, colocamos pxa, la terminación es i, diéresis y ta, ¿no ve? Entonces, diéresis colocamos aquí, ¿no? Diéresis y ta, ¿no? Loop ipha, ta, ¿no ve? Tercera persona, quitamos el infinitivo, pxa, loop ipha, la honey. terminación es en ni. Ni. Cuarta persona. Quitamos el infinitivo. Colocamos el PXA. Lupipja, ña, ni. ¿Ves? La terminación, ñani. ¿Ven? Igualito que singular, solamente que aquí agregamos el pluralizador del verbo. ¿Está claro? Hanat, Hanicha. Ah, no. ¿Ya? Y ahora ya saben ustedes, ¿no? Pueden colocar pronombre, ¿no? Y en función al pronombre, el sufijo ja o el sufijo wa también, ¿no? Entonces aquí podría decir en singular, por ejemplo, ¿no? Aquí.
Podría decir nayaj lup iwa, humaj lup itawa, upaj lup iniwa, hiwasaj lup iñaniwa. O podría decir nayau lup eja, humau lup itaja, upau lup ineja, hiwasau lup iñani. ¿No ve? Exactamente lo mismo en tema plural. Entonces podría decir nanakaj lup ipja wa, humanakaj lup ipjata wa, upanakaj lup ipjaniwa, hiwasanakaj lup ipjañaniwa. O podría decir nanakau lup ipjaja, humanakau lup ipjataja, upanakau lup ipjaneja, hiwasanakau lup ipjañaneja. ¿No ve? Entonces las variantes que hemos visto con el tema de pronombre personal, ¿ya? Pero la conjugación como tal no cambia, ¿ya? Entonces se mantiene. ¿Está claro? Hanat, Hanich, Kunhamakis, a ver, Arsunebham, Sí, Yati Chiri. Hanas que Hayam, Ahora ya te chile. Yam, Walik, Ichaja, hasta ahí ya sabemos tiempo futuro, ¿ya? Duro. Ahora vamos a trabajar en tiempo pasado, ¿ya? Entonces voy a colocar tiempo pasado. Ya, tiempo pasado. Entonces decimos, en tiempo pasado existen diferentes formas de terminación, ¿ya? Vamos a empezar por tiempo pasado testimonial. ¿Alguien podría explicar qué significa tiempo pasado testimonial? Bueno, para lo que yo lo veo, profesor, es como un tiempo pasado perfecto, ¿no? No es un pretérito indefinido, porque el indefinido sería yo leí. Ah, no, es el indefinido, profesor. Bueno, en español, pues, el pasado testimonial casi no lo comprendo la expresión, profesor. Testimonial sería por lo que significa testimonio, ¿no? Como algo que realmente pasó, puede ser, Mm, profesor, que sí pasó. Sí pasó y además que se ha vivenciado, ¿no? Más o menos es esa, ¿ya? Sí, Ya, entonces, en ese pasado estuve yo presente. Me dejo entender, ¿no ven? sí, 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 sí. Estuve yo presente, ya. Y las terminaciones, ¿ya? Atentos, esto es para tiempo pasado testimonial, ¿ya? Testimonial, ya. Primera persona, ya, ya, ya. Segunda persona, ya está. Tercera persona, diéresis y na. Cuarta persona, ya tan. Ya, se asemeja al tiempo presente. ¿No ven? Solo hay pequeña variación como el ya. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a conjugar, igual podemos conjugar con cualquier verbo, ¿ya? Con cualquier verbo, el tiempo pasado testimonial. Vamos a hacer de forma, a ver, como ejemplo, con un verbo. Sí, pequeñito para que nos entre y veamos. A ver, ¿qué verbo podría ser? Un verbo, Telpaña.
Ya, qelqaña. Qelqaña, ¿no? El verbo. Entonces, para conjugar, quitamos el infinitivo, ña, y aquí colocamos la terminación. Terminación, yat, ¿no ven? Aquí podemos colocar auxiliar ahí. Sí, si es que no trabajamos con pronombre personal, ¿ya? Cuando generalmente la elisión vocálica no se da en la última palabra, sino se da en el medio, ¿ya? Por ejemplo, nayaj, ¿no ve? En vez de nayaja, ¿no ve? Entonces la elisión vocálica no se da en la última palabra, ¿no? Ahora vamos a decir, por ejemplo, con pronombre vamos a conjugar, ¿ya? Entonces, nayaj, ¿no ve? Qelqayat, wa, ¿no ve? Ahí está lo que se está cumpliendo, lo que hemos dicho, ¿no ve? Jumaj, qelqaña, quitamos el infinitivo, colocamos ya, ta, wa, ¿no ve? Entonces aquí está la terminación, como ven. Aquí también está la terminación, ¿no? Tercera persona. Jupaj, qelqaña, quitamos el infinitivo, diéresis en la vocal y na, ¿no ves? La terminación. Ahora, wa, ¿no ves? Entonces aquí está la terminación, la diéresis y la na, ¿no? Jupaj, jiwasaj, qelqaña. Quitamos el infinitivo, colocamos yatan y podemos wa. Jiwasaj, qelqayatan, wa. Entonces aquí está la terminación también, ¿no? Ahí están las 4 terminaciones que hemos visto, ¿ya? Ahora igual aquí podemos variar, ¿no? Nayau qelqayat ja, humau qelqayata ja, hiwasau qelqayatan ja, hiwasanakau qelqapja, hiwasaj qelqayatan, hiwasau qelqayatan ja, ¿no? Así sería. ¿Sí? Entonces ahí están las dos variantes. Está claro, ¿no ven? Hanahayam. Sí, ya Sí, teachiri. teacher. A ver, ma uñanchao keltapumcham. Escriban a ver un Ya, ejemplo. Pichiri, ¿Sí? una consultita. En ahí sería Mayaj el Kayatua, el Kayatawa, más o menos, no, yo entiendo ahí, yo hacía escribir, tú hacías escribir, más o menos. No. Eh, Simplemente esto es pasado em, Yo testimonial. escribía, Entonces, de uno mismo. Entonces dice Nayaj kel escribía. kayatua, yo escribía, tú escribías, él o ella ya, escribía, nosotros escribíamos, ¿no? Ahora eh, se llama testimonial porque yo estaba ahí. Me dejo entender, ¿no ven? bueno, ya. ¿Y cómo sería yo hacía escribir, maestro, disculpe? Nayaj kel Yo hacía, yo hacía escribir, digamos, a alguien. kayayatja, ¿no ven? Otro sufijo Ya. auxiliar necesitas, ya necesitas. Nayaq el Ya. qayayatja, mauq el Bueno. qayayataja, upauq el Ah, qayanja, ¿no? ¿Ya? ya, Entonces, ya, ya. otro sufijo ya necesitas ahí, ¿ya? Hay que aumentar. Ya, Sí, gracias, teacher, gracias. ¿ya? A ver, keltapjam, taqeni, taqeni. Anatanawa. Anatanawa. Yawa.
Anatañawa. Hiwasak. Anatayatanwa. Tukuy Vamos a hacer un ejercicio, Toyachiri. profesor. Ya, Ullaranepja, a ver. Con el verbo anataña, jugar. Nayaj anatayatwa. Umaj anatayatawa. Upaj anatanawa. Hiwasaj anatayatanwa. Ya, en tercera persona una vez más, a ver. Ahí es donde la pronunciación no sé. Dice Jupaj Anatanawa. No, sí, así suena Yatichiri. Jupaj Anatanawa. Bueno, no me suena bien Yatichiri. Natanawa, Natanawa. Ah, aquí podemos, ya, con elisión vocálica. Ya, Ah, ya, sí, aquí así es va a con sonar elisión este vocal. vocálica. Cuando estamos conjugando con wa Tan- o con ja en tercera persona, esto es con elisión. Se olvidan. ¿Ya? Ah, ya, Yatichiri. Ahora sí suena bien, ¿no ve? Anatanwa. Sí, Jupaj elisión vocálica. Aquí, Anatanwa. tercera persona, elisión voy a colocar ya. Y sin la wa sería Jupaj Anatana. Ah, Ajá, sí, suena bien. Ah, ya. ya. Gracias, Yatichiri. Entonces, en tercera persona, elisión para cuando estamos con wa o con ja, ¿ya? Ujú. A ver, siguiente, Kitisu Yaranini, Naya tichiri. ya, Uyaranim, Naya. Llorar. Naya hachayatua. Uma hachayatawa. Upa hachanwa. Iwasa hachayatanwa. Walekipuneo, Walekiu, Kitimpis, Y yo, profesor, puedo leer. ya, Uyakelba, Voy a hacer con el verbo mañina, mañiña, pedir. Nayaj, mayiyat. Umaj, mayiyata. Upaj, mayina. Hiwasaj, mayiyatan. ya, Walekiu, Y claro, profesor, de ahí ya puedo hacerle las demás variantes, ¿no? ujú, Pero este es, a mí se me hace un poco más sencillo hacerlo en esta manera, empezar con esta forma, que es, digamos, para mí la forma más sencilla, y de ahí ya puedo hacerle las variantes, las otras variantes. sí, muy bien, Walek, Kitimpis, Waliki Haya, Kanahaya, Amoese Haya, Kanat Kunhamakis, Arsunipham, Vale, Profesor, adelante, compañero, después. Adelante, Arsusinipukam, compañero. Profesor, quería yo nomás hacerle una pequeña, un pequeño comentario respecto a la clase de ayer que estábamos hablando. Yo le había consultado sobre lectura de libros, ¿verdad? ujú, Bueno, yo entré al internet y busqué siempre en las religiones, por ejemplo, en la religión Testigos de Jehová, ellos tienen casi de todos los idiomas del mundo, ¿verdad? ujú, También la religión mormona se preocupa por tener así literatura casi en todos los idiomas del mundo, y busqué en Aymara. Y entonces encontré en la religión mormona hay el libro mormón que se llama, les quería compartir esto, lo pueden también ver cualquier persona en el mundo, ¿no? Este, existe existe el libro mormón en Aymara. Entonces,
les quería comunicar eso, ¿no? Que existe el libro Mormón en Aymara, pero solamente la lectura, ¿no? Porque no he podido encontrar la pronunciación, o sea, para escuchar lo que leen, ¿no? Lo que quería comentar al respecto, profesor, es que resulta que la escritura de en el libro Mormón todavía se preserva la escritura de las dos Jotas, porque en el caso, cuando nosotros estamos aprendiendo acá, hemos dicho que esas dos Jotas ha sido reemplazado por la X, ¿no? Que se Ujú, pronuncia ¿no? ujú. Pero en la escritura del libro Mormón todavía están las dos Jotas. Y probablemente pues haya otros libros también que se conserva eso, profesor. ¿Debe ser así, normal, o hay seguramente otras literaturas que se conserva, ¿verdad? No Ujú. sé qué otras cosas más se deben conservar. Le quería hacer ese comentario, profesor. Nada Ok, más. muy bien. Ya. Sí, de hecho, esa escritura de religión se mantiene todavía, igual en los testigos de Jehová. Pero no es que esté mal, digamos, ¿no? Se entiende, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos, tenemos es claro lo que es la doble J y la X, no vamos a tener dificultad. Y lo demás No, creo claro, que es sí. casi lo mismo, ¿no ven? Está bien, Ya. profesor. Solamente para los que están interesados en leer, ¿no? Pueden Ujú. encontrar el libro Mormón y practicar la lectura ahí también, ¿no? En Aymara. Ujú. Sí, la lectura es importante en este caso, ¿ya? Bien, seguimos. Ahora, creo que se ha comprendido en forma singular, ¿no ve? Sí, Atichiri. Ya, ahora, forma plural. En plural, vamos a hacer igualito. Vamos a poner, a ver, ¿qué verbo podría ser? Algo, Profesor, ¿no podríamos continuar con el Quilcaña solamente ya, como a modo didáctico, ¿no? Y después ya podríamos de repente hacer con otros verbos. waliki, waliki, waliki. Sí. Entonces, caña, nuestro verbo, continuamos. Entonces, aquí está, quitamos el infinitivo ñam, ponemos el PXA, ja, ¿no ve? La terminación yat, yat, wa. El kap hayat, wa. Em, segunda persona plural. Quitamos el infinitivo, PXA, y la terminación, yata, wa. El kap hayata, wa. Tercera persona. Quitamos el infinitivo, colocamos PXA, ja. Aquí a la última vocal colocamos la diéresis, el kaphan, elisión vocálica, ¿no? Así sería, ¿no? Elisión vocálica y gua, ¿no? El kaphan, gua. Cuarta persona, quitamos el infinitivo ñam, colocamos PXA, ja, colocamos la terminación ya, tan y gua, ¿no? El kaphayat, gua. Qilqapxayatawa, qilqapjanwa, qilqapjayatanwa. O sea, aquí también pueden colocar, ¿no? Nanakaj, nana- nanakaj, qilqapjayatwa. Umanakaj, qilqapjayatawa. Panakaj, qilqapjanwa. Hiwasanakaj, el kapayatano, ¿no? Entonces aquí está, como ven, la terminación, ¿sí? Igualito que en singular, la única diferencia, el uso del pluralizador, ¿no ven? Pluralizador.
¿sí? El PXA en todos, ¿no ve? Y a Tichiri otro color debía Sí, ponerle, sí, sí, eso por estoy haciendo. favor. Eso estoy haciendo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Hanat Hanicha. ¿Hanajaya? Sí, Atichiri. Exactamente es lo mismo que el singular. La única diferencia es que agregamos el pluralizador del verbo, ¿no? Pja. Nada más, ¿ya? A ver, igual, escriban un ejemplo. Da para quién. A ver, ¿qué tienes que Dani? Perdapam. Ya nieto kuyapta. Yetichiri Oye, Aranim Gilata. con Arzuña. Verbo Arzuña, verbo, parece que tengo dificultades. No sé si está bien. Ah, Nanakao Arsubhayatja. Humanakao Arsubhayataja. Humanakao Arsubhanja. Pues Arsubhayanja también, a veces consulta tengo. No. Hiwasanakao Arsubhayanja. Humanakao Arsubhanja. Ok. Entonces, Walik. Si Ya aumentas ese Tichiri. ya, ya es como que tú has hecho hacer a alguien, ¿no? Pero sigue en tiempo pasado. Naya ya Tichiri. Ya, Con el verbo anatan igual lo he continuado. Nanakaj anatapjayatwa. Humanakaj anatapjayatawa. Hupanakaj anatapjanwa. Hiwasanakaj anatapjayatanwa. Walikiu, Yo, Kitipis, Atichiri, continúo con el verbo mayina, pedir. Nanakaj, mayibhayat, humakaj, mayibhayata, humakaj, mayibhani, hiwasanakaj, mayibhayatan. ya, Walikiskiwa, Kitipis, Y yo, Tichiri, ¿sí? tengo una confusión con el verbo hayaña. Bueno, no sé si está bien, la voy a leer, por favor. Naya payap payatua. Uma payap payatawa. Upa payapanwa. Kiwasa payap payatanwa. No sé si está bien esa de Ya, pero Tichiri, porque... los pronombres igual tienes que pluralizar, pues, si no, singular estás mezclando. Ah, ok, ok. En todo Ya, caso, el verbo ya Tichiri. ya, pero el verbo se mantiene, mira, payaña, ¿no? Ajá. Entonces, simplemente trabajas con paya, 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 payatwa, paya, Ya. payatawa, paya, panwa, paya, payatanwa, ¿no? Ah, ok, ok. Es que como había Como doble. cualquier verbo.
Tal vez Allí como algún que la otro verbo última no va a igual. conjugar, pero simplemente porque no se utiliza, digamos, ¿no? Pero Ah, ok. todos los verbos tendría que conjugar. Cualquier verbo. Listo, gracias. Ole, Kitempes, Yatichiri, ¿puedo continuar? Cintia, Yaranim, Manakah mangap hayatwa. Upanakah mangap hayatawa. Upanakah mangap hayatwa. Iwasanakah mangap hayatangwa. Kualikiskisi, Ole, Kio. Yatichiri. Ya, Ukakam Hichur, ya van a seguir ustedes escribiendo, practicando. Hay algunos que les falta la lectura. Practiquen, 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 ¿ya? Jutir, martes, Uruiquisñar, ¿ya? Próximo martes directamente nos encontramos, ¿ya? Mañana no va a haber clases, por eso estamos desarrollando hoy día, ¿ya? Mañana voy a estar en Puno, temprano voy a viajar, ¿ya? Ya, Hikisinkamta profesor. takeni, walike Welcome, Yatichiri. Ikisikama Yatichiri. para pata, Buen viaje, Yatichiri. Hikisinkam, Sin cambio, hikisinkam ya takeni. Chile. Ikisikama.